Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Pérez Fabra. A ellos les queríamos plantear como primer tema de debate los pactos municipales y, si queréis, incluso autonómicos, pero los municipales. El sábado se constituyen los ayuntamientos en toda España, salvo en algún municipio que haya habido algún recurso ante la Junta Electoral, pero bueno, en el 99% de los casos se constituyen los ayuntamientos y todos estos días se están produciendo conversaciones, movimientos, como le llamo Arzayus, el cacareo nupcial, ¿no?, entre los distintos partidos. En la provincia de Cádiz hay incertidumbre en Chipiona, el puerto de Santa María, en Puerto Real, en Paterna. Yo creo que son los lugares más de mayor incertidumbre. Ya se ha cerrado el acuerdo en Chiclana. En el resto de municipios, salvo sorpresa de última hora no descartable, pues parece que quien ganó las elecciones o quien fue el partido más votado va a gobernar. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Empieza? Estamos ya en el pre del partido de la parte final, ¿no? Y veremos en el fin de semana. Bueno, yo creo que hay pactos, viendo el otro día de determinados currículum de algunos concejales o nuevos concejales, me preguntaba alguien en algún sitio, bueno, ¿crees que aquí habrá pacto? Digo, seguro. Mira, el del PP vive de la política, el segundo pretende vivir de la política y el otro también quiere vivir de la política, por lo tanto ahí va a haber pacto seguro. Por lo tanto hay que añadir primero los que va a haber pacto seguro por intereses personales, que estoy convencido que alguno dirá, aunque tengamos que irnos del partido, porque uno de los problemas que va a suceder y vas a ir viendo es que esto que pretende el señor Rivera, que por cierto se le ha ido un poquito la olla, o sea, el señor Rivera es que está ahora mismo en una encrucijada muy complicada, porque se ha metido en un berenjenal que ahora para salir le va a costar, porque ha apostado fuerte por algo que es, bueno, pues algo que no comprende nadie, ¿no? Mire usted, que yo voy a pactar como preferente con mi amigo Enrique Montiel, pero oye, que acá hace falta Garófano, ¿no? Yo que Garófano ni lo voy, no, pero sí es que hace falta, ¿no? Entonces se ha metido en una dinámica en la que le va a ser muy difícil y le va a restar, y yo creo que esa dinámica también y tan forzada va a ser que una vez, acordaros, que se constituyan los ayuntamientos, posiblemente habrá más crisis porque habrá gente que se entere por los periódicos. O sea, yo conozco ahora candidatos, o sea, personas elegidas, por ejemplo, del Partido Popular, que se están enterando por Ciudadanos si hay pacto en su ciudad o no. Es decir, aquí se ha llegado ya a aquello del líder que es el que manda y los demás, vamos, el líder, entre comillas, ¿no? Pero en el ámbito local, por lo tanto, puede haber sorpresas, y a lo mejor puede haber sorpresas que después de que se haga un pacto hay gente que se vaya y tal. Pero en general, por lo que habíamos comentado el último día aquí, bueno, pues Cádiz está claro, ¿no?, que va hacia una situación de cierta estabilidad, pero no nos olvidemos que tiene 13, que no tiene 14, pero bueno, eso está clarísimo, ¿no? Bueno, está claro. El puerto de Santa María, yo estoy convencido que será de los que tendrá un pacto de derecha de 3. Chiclana estaba ya cantado porque José María Román lo llevaba primero, ha tenido una legislatura similar y bueno, lo curioso es que algunos del Partido Popular me dicen que cómo van ahora algunos candidatos como María José García Pelayo o algunos de estos que van a los municipios, ¿no?, pues dando un poquito lecciones de lo que hay que hacer, ¿no?, cuando ha sido un absoluto fracaso. Entonces en esa parte están desmoralizados. Hay alguno que me ha dicho, yo no me voy a apostar más en Saladilla con Fernando Santiago, pero creo que esta vez sí sale Antonio Sanz. Digo, bueno, pero no me voy a apostar en Saladilla. Que sí se va Antonio Sanz. Que se va. Bueno, y por terminar, sería capaz de comer Saladilla todos los días a costa de eso. Lo importante, yo creo que donde se va a ver exactamente la capacidad de pactos, más que entre partidos, va a ser el final de la Diputación. Eso es donde va el tema de tener un análisis muy importante de la capacidad dentro del Partido Socialista. Bueno, yo con relación a lo que tú dices de Ciudadanos, yo creo que la posición de Ciudadanos es como de laboratorio, es un ensayo de laboratorio.
en sí mismo me parece que es imposible. Yo creo que secretamente, pero no tan secretamente, ¿no? Ha dicho, yo pacto con el PP, yo no pacto con Vox. Entonces, que el PP pacte con Vox. Es decir, yo pacto contigo y tú, tu parte, la comparte con Vox. Claro. Con lo cual yo me quedo libre, estoy en el puro centro, puesto que la derecha pacta con la extrema derecha. Pero eso no es vendible. Eso es de laboratorio, espérate. Pero claro, lo que no se esperaba que era Vox. ¿Cómo? No. Yo tengo 24 diputados en Madrid y no sé cuántos. Soy decisivo para gobiernos autonómicos, para alcaldías, y yo quiero sentarme en igualdad de condiciones con vosotros y firmar un pacto. Y si no, nada. Y Vox, yo creo que han estado dispuestos a llevar esto hasta el final. Y entonces un ciudadano que verdaderamente está teniendo una conducta políticamente, en mi opinión, errática, porque la última ocurrencia es compartir la alcaldía de Madrid 2 años yo y 2 años tú. ¿Cómo? Pero si yo te he ganado las elecciones, ¿cómo yo voy a compartir 2 años? ¿Tú de qué me estás hablando? Y después se ve que los portavoces son de manual y es que, bueno, tienen menos credibilidad que una pared. No tienen ninguna credibilidad. Por lo tanto, creo que se está equivocando porque podía afrontar un pacto a las claras, me explico, sin problema y funcionar. Con relación a la provincia, pues prácticamente ya está todo dicho. La sorpresa del puerto, ¿no? Y luego vamos a ver cómo se organizan en Jerez, porque en Jerez hacen falta varios. Por cierto, te en San Fernando ya se sabe que Podemos ha puesto los 2 concejales a disposición sin nada a cambio, con lo cual los andalucistas salen. Tu amigo Fran Romero no va a gobernar. El duque de Windsor sale de Buckingham Palace después de no sé cuántos años. ¿Vuelve a su actividad habitual? ¿Cuál es? Bueno, yo sigo felicitando a Fran porque ha hecho una magnífica campaña y porque además el mérito de sacar esos 3 concejales de Andalucía por sí sigue siendo importante. De todas maneras, la pregunta tuya... Pero creo que se va para la venta al nabo, mayormente. La pregunta tuya es una pregunta malévola. No lo meto tan claro, que viene del latín malevolo, del verbo volo, es una pregunta malévola. Yo no he querido... Sobre todo por algo que se publicó en Diario de Cádiz y que nuestro director, que es tan rápido de olfato, ha puesto en el blog, y es las cuentas de Ciudadanos. Es que las cuentas de Ciudadanos son muy fuertes. Es que han recibido 2 concejales que estaban en la oposición sin ninguna responsabilidad más de 100.000 euros en 4 años, ¿no? O 200.000 euros en 4 años. Con lo cual, con el dinero que se han pagado la sede del partido, han pagado no sé qué, han pagado no sé cuánto, y le ha sobrado 30.000 euros. Por lo tanto, tú me dices, ¿de qué va a vivir? Pues como en San Fernando. Funcione la letra pequeña del contrato, como en Cádiz, va a vivir del Ayuntamiento de San Fernando. Claramente. Esa es una de las cosas que, claro, como esto beneficia a todos... ¿Las plantas de los balcones pagan más impuestos? No, porque entonces yo no tendría dinero. ¿Qué tiene que ver una cosa? Rafael. Bueno, ahora yo creo que en Andalucía concretamente el que ya haya un acuerdo no solo de gobierno, sino de presupuesto, y además para 2 años y por escrito, con una serie de cláusulas que yo he estado detenidamente leyendo una a una, creo que es interesante. Yo creo que eso facilita mucho lo que va a venir, es decir, yo creo que sorpresa ninguna, que ha habido ahí desde el principio, había en el arco parlamentario y municipal, estaban claras las facciones, ¿no? Los partidos dentro de las facciones también estaban claros. Entonces, yo creo que en todos los municipios se va a ir repitiendo, donde esté el PP, Ciudadanos y Vox, eso va a ir fraguando. Yo creo que ya se ha quitado el problema en Andalucía y yo creo que va a venir en cascada. Después, el acuerdo entre el PSOE y Podemos, como en Madrid va a haber acuerdos, aunque se le están poniendo distintos calificativos, ¿no? No de colaboración, de integración, de cooperación, efectivamente. Pues en los municipios también habrá otros calificativos
pero que también se irá dando en la medida de lo posible, ¿no? Y ya lo único que quedaría, yo creo que hay pocas incógnitas. Hay la incógnita de la Diputación, que todo apunta a que estaba más o menos decidido, claro, en función de las elecciones, que pudiera ser Fran González, para que el PSOE de Cádiz tuviese un apoyo institucional evidente y en alguna medida reflotar la organización en Cádiz. Eso se ha hundido en la medida que no va a tener representación, y hay que ver entonces quién puede asumir ese papel en la Bahía, ¿no? Y bueno, pues únicamente hay 2 alcaldes del PSOE a la vista, ¿no? Cavada en San Fernando y Román en Chiclana. Una muy en la línea dura del susanismo, otro muy originalmente en el pedrismo. ¿Pero tú crees que Patricia es candidata a la Diputación, a la presidencia? No, digo alcaldes que pudieran optar desde la organización. Porque Pizarro es, al parecer, el otro hombre, ¿no? No, porque Pizarro, primero que Pizarro es del pizarrismo, como su propio nombre indica. Pero es decir, el pizarrismo es el principio de lo mismo. No, pero el pizarrismo está ahora mucho menos establecido en la provincia y mucho más en Alcalá y aledaños, ¿no? Más que en la provincia. En los municipios de la Bahía, esos son los 2 posibles candidatos. Y claro, viendo la alineación de cada uno de ellos, parece apuntarse que pudiera ser Chiclana, ¿no?, el que asumiera. Pues estoy muy descontento yo con el carril este año, o sea que si está en Diputación espero que... Bueno, son suposiciones. Lo que a mí me extraña es algunas cosas que leo y que escucho provenientes de la Diputación actual, y es en el PSOE unos comentarios y unas actitudes de continuidad respecto a lo que hay, y yo quiero recordar, para que después no venga gente que se hunde, que el ánimo se le viene abajo, no. Nunca ha sido así. Es decir, cuando hay una renovación en la cúpula del partido en Madrid, en la organización general, esa cúpula intenta tener unos allegados en sitios clave en la organización en toda España, y eso ha sido así. Y en ese criterio no tiene ningún peso de valor la gestión que se haya hecho, no tiene ninguno. Es decir, que la organización pretende que haya una homogeneidad de arriba a abajo en sectores allegados al que en ese momento ocupa la cúpula del partido, ¿no? Es decir, que, dicho de otra manera, los pedristas van a entrar sí o sí en sitios clave para que la organización en Andalucía deje de ser susanista y sea bastante más pedrista. Eso se hará con mucha delicadeza y cuidado para que no haya ruido de sables, pero eso va a ser así. Yo recuerdo una anécdota personal, ¿no? Yo recuerdo haber estado en el pleno de la Diputación en la primera reunión de constitución de la Corporación Provincial, sentado allí esperando que nos dijeran desde Madrid a quién teníamos que poner de presidente. En aquel caso fue don Gervasio Hernández Palomeque, recién llegado al PSOE, muy recién llegado, que yo había en la campaña debatido con él, yo en el PSOE y él en otro partido. La Democracia Cristiana. De la Democracia Cristiana, efectivamente. Pero allí sentados, todos los del partido, nos enteramos a quién había que votar. Y ahora pues sucederá lo mismo, porque esa dinámica es general en casi todos los partidos. Vamos, yo no conozco ningún otro partido, a no ser algún asambleario, ese tipo de cosas tan peculiares y variopintas que... Vamos, está claro que si es Román, Chiclana mantiene su poder en la provincia. Sí, la tuvo con Jiménez Manolo, lo tuvo con... Chiclana manda. Manolo. Yo, con permiso de don Enrique, que siempre es una persona muy locuaz y muy
digamos, de hablar mucho y bien. Me encanta cómo... Pues si soy el que menos habla aquí. Sí, sí. Tú cuentas los minutos. Yendo, el que habla más, después Manolo y... Yendo al inicio del planteamiento que hacía Fernando sobre los pactos, yo considero que lo primero que se ha producido es un desenmascaramiento, es decir, se quitan de pronto el velo o digamos lo que era el transmitir a la ciudadanía el que somos o hemos venido para regenerar esto de al menos dos partidos políticos. Uno es Podemos, ¿sí? Se convierte en muleta del Partido Socialista, claramente, y otro es Ciudadanos. Y además yo creo que Ciudadanos con un agravante, ¿no? Porque lo que comentaba y describía muy bien Enrique, ¿no? Sobre este teatrillo o esta operación de laboratorio que está haciendo el Partido Ciudadano, es un poco lo que en Cádiz decimos, esto es un topaná, ¿sí? Porque ¿para qué están haciendo esto cuando al final las aguas van a su cauce? Y a lo que estamos asistiendo en definitiva, y hablando con la gente, con las personas que observan la política o que se plantean el tema de votar y demás, volvemos al bipartidismo, apoyado, en este caso en unos u otros, por los intereses de colocación, digamos, de sus determinados focos de poder local, provincial. En el caso de Ciudadanos no cuenta, aunque tiene diputado provincial, no va a contar. En el caso regional igual, es decir, el espectáculo de ayer, o sea, lo de ayer en Andalucía para mí fue patético, es decir, cómo, al igual que contaba Rafael sobre el dedo de Madrid, en el caso del Partido Socialista, el dedo de Madrid, en el caso de Abascal, que dijo, mira, dejarse de rollo, con lo de Vox, que decía, ojo, es que Vox, Vox nada. Sí, Vox está negociando en Madrid, importa mucho lo que se está cociendo en Madrid, vosotros vais a votar el presupuesto y bueno, ya Ciudadanos se está quitando la careta, es decir, Ciudadanos aplaudió al diputado, al portavoz de Vox cuando dijo vamos a votar el presupuesto, con lo cual... Más que aplaudir, respiró, pero al final, y ese Juan Marín dándole la mano, ¿no? Agradeciéndole el apoyo, claro. Con lo cual las aguas, digamos, del bipartidismo en este país están volviendo a su cauce, apoyados en uno y en otro. Un pequeño inciso, a colación de lo suyo, ahora continúas. Hoy ha salido la primera encuesta en Celeste Tel, que es una de las consultoras online, que las primeras que salieron de la posible segunda vuelta. Claro, porque toda la referencia que está haciendo ahora Pedro Sánchez, que después hablaremos de eso, pero quería solamente ponerte que ya esa primera encuesta que ha salido, hay una subida menor del PSOE, pero sube. Pero el PP se pondría en 10 diputados más ya, pequeños, ya valdríamos. Claro, es que es eso al final. Es decir, en las aguas se van reconduciendo porque, bueno, el tema de Ciudadanos, es decir, Ciudadanos no, con Vox ni a la puerta de la calle, ni a la esquina, no sé cuánto, pero es que luego están pactando, usando esa técnica de yo no hablo con ellos, ya habla otro, pero al final me tengo que encontrar con ellos. Cuando los niños éramos niños, ¿te acuerdas? Claro. Dile a mi bajancia. Exacto, ¿no? Que estaba aquí al lado. Dile a mi bajancia. O que alguien me aguante que le doy, pero al final no le da. Entonces, pues eso es así. Y ahora, en el plano, digamos, más de lo mismo, es decir, las únicas poblaciones que están un poco enquistadas son precisamente las importantes por Ciudadanos, que no sabe si se va a ir con uno o con otro en función de lo que le pueda interesar o pueda dar. Yo creo que al final se van a decantar más hacia la parte de apoyo al Partido Popular, es decir, muleta del Partido Popular, y eso no olvidemos que ha influido, yo creo, es decir, esa forma de ver la política por parte de Ciudadanos en lo que ha ocurrido en las generales, es decir, porque el Partido Socialista ha sido capaz de coger ese espacio de centro, porque pelear con otros dos partidos en la derecha por ser el virrey de la derecha, sí, yo creo que eso se ha cobrado en el voto que no ha obtenido Ciudadanos, y yo creo que en las próximas contiendas, si esto se mantiene así, sí, Ciudadanos puede convertirse en un bluff, digamos, también de la política, cuando venían para otra cosa. Venían para otra cosa. El dato puede ser importante. La suma de los votos de lo que sería el centro y la derecha, ¿cuál es? ¿Tú te la sabes? De todos. Sí, que en España. Sí. España.
Muy parejos. Muy parejos. 40 y tantos. Claro. Luego, ahí está el bipartidismo. Es que el bipartidismo está en la gente que vota. Claro. Pero claro, Ciudadanos, el PP, Vox, el PNV, incluso Juncker. Bueno, el PNV es un partido de derecha. Pero o de izquierda. Es que si la teoría, la dialéctica es derecha-izquierda. Como dirían los americanos, es un partido catch-all. Sí, bueno, hoy estás tú muy. ¿Te ha gustado el catch-all? Sí, está yendo a clases el perfil medio. Pero vamos a poner. O sea. Todos los partidos, o sea, Coalición Canaria, lo de Navarra, no sé qué, todo eso sumado da la mitad, ¿no? La mitad de los votos del electorado, ¿no? Luego, entonces, el país, se quiera o no se quiera, está viviendo entre izquierda y derecha. Y son muy parecidas las cantidades, ¿no? Claro. Porque si tú le sumas al PSOE, Podemos y la... De ahí los inconvenientes, pues, claro. ahí está el tema. Claro, pero es la gente, somos los españoles los que hemos votado así. Los que hemos votado así somos nosotros. Sí, pero es que hay etapas. Y como hemos votado así, tendrán ustedes que gestionar el deseo de la pluralidad de los españoles, ¿no? Pero, gestionenlo ustedes. Enrique, está muy vinculado a la crisis, ¿no? La crisis primero fue la que hizo una subida espectacular de Podemos. A partir de ahí, bueno, pues la irrupción de Ciudadanos como algo también nuevo, cuando si te empiezas a ver un poco lo histórico, ¿no? de Rivera, pues desde ha estado ayudado por la extrema derecha, ha sido de nuevas generaciones que se fue, es decir, este no es sospechoso de no ser de derecha. Lo que pasa es que tuvo un momento idóneo, que es lo que le ocurre a muchos políticos, en una situación específica que era Cataluña, y eso, que además también van a pagar mucho la retirada de Arrimada de allí, ¿eh? Sí, porque la van a pagar y antes, es decir, que los resultados que han tenido en Cataluña son catastróficos para un partido que nace allí. Emilio, fíjate tú que en cierto modo el abandono del PP de sus responsabilidades en Cataluña con la crisis institucional y constitucional dio lugar al nacimiento y la eclosión de Ciudadanos. Si el PP hubiera estado allí defendiendo constitucionalmente aquella zona de esa parte del país, si hubiera, como hizo Ciudadanos, no hubiera pasado Vamos eso. a bajar el balón al pasto, que eso no es americano. Eso es... Sí, pero tiene mucha prisa, demasiada prisa tiene Rivera, demasiada prisa, quiere hacerlo todo muy rápido y la política necesita tiempo, ¿no? Y claro, está haciendo lo mismo que Vox en las candidaturas. Cuando tú te ves, por ejemplo, crisis que se han montado en Ciudadanos, y resulta que ves que una candidata que estaba en el Parlamento después va y crea una crisis y la cambian y la ponen ya de número 1 en las generales, y cuando te vas al activo dice, el año pasado ganó 7.200 euros. Dices tú, bueno, el perfil que está cogiendo es de organizando catering para en San Fernando, en Cádiz, en Jerez, Ciudadanos ha hecho cosas que no se entienden. La salida de los dos concejales que había de Ciudadanos, no se sabe. En San Fernando había una señora... Que por cierto, respecto a lo que decía antes, no sé si había un poco de confusión cuando mezclabas el tema de Fran Romero con lo de las cuentas que habían presentado no, es que tú los decías, dos concejales. Ha dicho, no sé si tú decías de qué iba a vivir. Malévolo de qué iba a vivir. Es que los dos concejales de Ciudadanos en Cádiz han seguido viviendo, Juanma de su despacho de abogados, María de su puesto. No ha sido un error mío. Entonces que no lo he entendido bien. ¿Qué quería decir? Que Fran Romero seguirá viviendo del erario. No, pero es que estamos no. Y que la prueba es lo que ha pasado en Cádiz. No, es que no entendimos. Él y yo que te refería a los de introducción que ha podido despistar. Sí, ¿no? El tema, digamos, de las subvenciones municipales que pueden ayudar a sobrevivir a los concejales sin ocupación, sin oficio ni beneficio. Si es una subvención, que venga Dios lo vea. No, pero una hablando de un montón de miles de euros por el cual se paga la sede, Rafael, se paga los escribientes, en esos se paga pactos todo. de diputación. Vale, pues de eso puede vivir Fran. De eso. O sea, se va a salir de concejal y se va se queda. Se va a contratar a sí mismo. Vamos a escuchar lo que dice Rafael de la pregunta. Me preguntaba Emilio si en los acuerdos de diputación podía ir en el paquete Fran. Yo creo que no. Yo creo que no, porque como asesor ya no es Fran el de San Fernando, es Fran el de Cádiz, ¿no? Fran González. Sí, es verdad. Porque, hombre, ahora mismo es el secretario general de la agrupación y pasaría
a ser un funcionario de empleo, es decir, subordinado a todos y cada uno los miembros del grupo de la Diputación. Yo creo que la salida puede estar en la administración central o una cosa así, vale. no en la administración provincial. Vamos a hacer un receso y seguimos. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel, Rafael Garófano. Estamos hablando del torbellino de pactos que vivimos en España, eso que García Ferreras llamó el pactómetro, y creo que con bastante éxito, porque he visto que se está reproduciendo por todos los medios de comunicación. No sé si queréis, porque hemos seguido en el descanso, hemos seguido hablando de pactos. ¿Cambiamos de tema o seguimos? No, yo lo que se me pasó un poco es comentar que en esa línea de pactos, quizá donde menos va a afectar va a ser, sí, el Partido Socialista va a dirigir Diputación, ¿no? Es decir, que ahí no depende tanto de los pactos, claro, sino que va a depender más de esas cuestiones internas que apuntaba Rafael. Y yo creo que va a ser muy interesante lo que ocurra en la Diputación de Cádiz. Creo que había alguna diputación también que había algún problema entre susanistas y sanchistas. Y Madrid, ¿no? Que hombre, esto... como la competencia la tiene el Comité Federal, el Comité Federal, tanto en el nombramiento de los diputados como del presidente, ¿no? De estas tiene que al menos equilibrarse con el susanismo, para poner en susanismo en general en situación de salida. ¿Cómo creo yo? De la calle. ¿Cómo creo yo que se suelen hacer estas cosas? Se suelen hacer respetando a los líderes contrincantes dentro del mismo partido. Es decir, Susana Díaz, todo lo que ella quiera, sin problema. Incluso los allegados también. Y a partir de ahí, ni uno. O sea, pero pensáis que ¿para qué? Para que cuando reivindique o se enfade, diga, hay que ver qué enfado tengo lo que han hecho con los míos. Pero yo tengo los 4 años estupendamente. Pero pensáis que se puede dar... Y entonces eso creo que debilita algo. Rafael, y tú que estás... Y también... Qué bueno. Fernando, que conoce también mucho. Si pensáis que se puede dar por primera vez en el Partido Socialista, creo, lo mismo que hizo el Partido Popular, ¿no? Cuando gobernó Loaiza, es decir, un alcalde importante que pueda ocupar la presidencia, es decir, la de San Fernando o el de Chiclana, ¿lo veis como presidentes además de Diputación? Lo digo porque no es el modelo del Partido Socialista, desde luego. Sí, el Partido Socialista suele colocar a gente... Tú a Paco Cabaña, de que era alcalde de Benalú. Pero estamos hablando de unas poblaciones importantes de la bahía, ¿no? Sí, pero volviendo a la raíz de Rafael, mira, ahora mismo se está trabajando ya dentro de Moncloa en un escenario de posibilidad de elecciones, no porque se pretenda hacer de inmediato, sino porque se sabe que ese escenario le viene súper bien. O sea, sigue en racha don Pedro Sánchez. Esto que quiero decir, al hilo que decía Rafael, vamos a imponer a nuestra gente en todas partes. No existe miedo, no hay miedo, porque no nos puede ir mal en las peores de las situaciones. Por lo tanto, como bien decías tú, no solamente es lo que se suele hacer, sino que se va a hacer y con contundencia, ¿no? Es lo que yo creo que va a pasar en el partido. En el tema de Diputación, voy a contar la anécdota que le contaba antes a Enrique, ¿no? Que es muy americano, ¿no? Ellos dicen 1895 Ohio Crash Accident. Sí. Había 2 coches en el estado de Ohio, la posibilidad de que chocaran entre sí era de 1 entre 1000 millones y chocaron. Entonces la política es eso, la política tiene un componente imprevisible. Yo he escuchado miles de veces que Irene García no va a seguir de presidenta de la Diputación, pero me parece que no hay que descartarlo tan pronto. Hubo una reunión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz el día después de las elecciones en la Moncloa, de la que Susana se preocupó de contar que habían firmado la paz, sobre poco más o menos. Más o menos como el de Podemos, ¿no? Y que entonces que Pedro Sánchez le había dicho que no iba a tocar ni las diputaciones de Sevilla y de Cádiz, que son las que parecen más conflictivas, porque
las direcciones de los partidos, del Partido Socialista en ambas provincias, no estaban negociando con la Ejecutiva Federal. Y entonces ahí se habla de José María Román, de Javier Pizarro, sí, del tapado de Jerez, de Paco Camas, que dicen que es el tapado de Jerez, pero bueno, es decir que también se dice que hasta el día 17 la Ejecutiva Federal no va a hacer nada. Sí, pero mira, que hace bien, además, que claro, primero son los pactos municipales y luego veremos la Diputación. Y a partir del 17 primero nombrará a los 14 diputados, tendrá que hacer cumplir esos 14, es decir, que vayan los concejales y firmen el papelito dando el apoyo a esos 14, y de esos 14 determinará. Yo creo que si entre los 14 no está Irene García, está claro que no. Y si no quieren que sea presidenta, no la van a poner ahí, y harán a lo mejor lo que dice Rafael, de que le buscarán algo en la administración. No, pero puede quedarse como diputada provincial, es decir, diputada. Pero eso es una fuente de conflicto. Bueno, pero Rafael, de diputada provincial sí, pero más conflicto es si la mandan a su casa o la mandan de concejala de San Lucas. Claro. Es decir, en el momento que esté con el sueldo y la competencia de diputado con dedicación exclusiva y tal, ya todo se sobrelleva mucho mejor. Sí. Y con 4 años por delante. Pero estas ¿no? cosas nada más que se dan bien en la Iglesia, con el Papa emérito y el Papa, que el Papa emérito se retira a rezar y no da la lata. a Castel Gandolfo. No, pero tienes razón, Rafael. Aquí el momento de calor. Yo creo que en la monarquía, entre los 14 y en la monarquía está española, Irene, y quien va a ser Rey presidente. no es lo mismo que Ahí el Papa. hay un germen de conflicto que se podría solucionar pienso como diciendo, Fernando. pues Irene García, gerente del Almoraima, Por ejemplo. un puesto bien retribuido, nombrado por Patrimonio del Estado. Ya. O en Sevilla, Es que ahora sin la Junta el tema es más complicado. Claro. Es decir, que antes, Es que se ha perdido una fuente de colocación importante con la claro, Junta. antes había una capacidad de juego y de Bueno, lo que ha dicho intercambio Fernando, de Rafael, creo yo que va a misa. Si está en la lista de diputadas, cabe la posibilidad. Si no entra siquiera, está claro. Eso yo creo que el lunes eso os es dice definitivo, ¿no? que el lunes resuelve. Yo me imagino que ya quien va a decidir eso ya lo sabe. Y hasta el lunes no lo sabremos el resto de los mortales. Claro. Bueno, si os parece. ¿Y qué me decís ya por esto? Simplemente que yo estoy haciendo el seguimiento psicológico del señor Iglesias. ¿Qué os parece el papelón que está haciendo este chaval? ¿Cómo se le ve el plumero en la estrategia primero, antes de que las elecciones, que tenían que ir al gobierno, cuando ha sacado esos resultados, dando por hecho prácticamente que tenía que estar en un gobierno de progresivo, y cuando va a verlo Moncloa y ya... Tengo para ti una respuesta bastante literaria, ¿no? Dígame usted. Imaginemos la escena siguiente: Palacio de la Zarzuela, todo el gobierno para jurar o prometer la fidelidad a su majestad el rey y a la Constitución española, y el señor Iglesias con sus pantalones americanos, su pedazo de moño aquí detrás. ¿Tú lo ves eso? No. Tú no lo veas, que no. Pues eso es lo que le pasa a Pedro Sánchez, que no lo ve, y por eso habla de cooperación. Tú sabes que se dice por ahí, por los madriles, ¿Tú lo ves? Carmena ministra. O sea, esa historia que se han Sí, inventado los independientes. del gobierno de cooperación, que haya independientes próximos a Podemos, Eso es lo que yo... y Carmena pueda quedar, pues, casi seguro, descolgada. Entonces, pero sigue siendo un pequeño símbolo Que sí. de la izquierda. Pero sería un poco meter el dedo en el ojo del problema con el Rejón, no sé, ¿no? Bueno, te digo sí, Carmena, lo que se escucha en Madrid. No es, Yo no te puedo decir. no es Podemos puro, ¿no? Esta es la misma foto, que sabrán aquí algunos que han estado bien, No, pero- la misma foto que le pasaba con Izquierda Unida. El mismo calvario que el PSOE le ha hecho pasar a Izquierda Unida, ahora se va a reproducir con Podemos. Mira que no la sea... sonrisa No, socarrona pero que tiene. ahí hay un componente diferente, porque en la Izquierda Unida, que tenía posibilidad de pactar con Felipe González cuando elige a Puyol, estaba Anguita. Sí, claro. Y Anguita de ninguna de las maneras iba a votar a Felipe González. De ninguna manera. Y ahora Pablo Iglesias tiene pelados los nudillos de llamar a las puertas de Ferraz. Pelados los nudillos, que es una cosa casi vergonzosa, Sí, es decir, sí, pues, que es con verdad, una sí, falta de dignidad asombrosa, porque él ha pensado que su único futuro personal, político, está en ser ministro del gobierno de España. Claro. Él.
de trabajo, como se decía en la época de Franco, ministro, aunque sea de Marina. Que yo creo que en la naturaleza orgánica de Podemos, una de sus características es que hay allegados que no son militantes, gente de prestigio que aparece en las asambleas públicas y tal, pero después se retira a su profesión y sigue con su profesión y no está militando. Es decir, que hay ahí un abanico muy grande, porque es poco orgánico, y ahí yo creo que le da cancha al PSOE para que haga nombramientos en función de características personales y tal. Sí, un Pérez Rollo, ¿no? Y que, Pérez Rollo. No, hay muchos, ¿no? Hay muchos que tienen una valía reconocida socialmente. Pero Pérez Rollo no está en el ámbito de son Podemos, votantes, pero ahora sí. Hombre, pero ya, está en ¿sí? Unidas Podemos, es que es todo. Sí. Eso es una coyuntura. Cuando tenía un despacho abierto con doña Amparo Rubiales, estaba en el ámbito del Partido Socialista. Y en la SER. Y ahora está en el ámbito de Podemos. Hace bien el hombre, yo no le voy a criticar. Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece. Tema de Cádiz, segunda ciudad del mundo en fluidez de tráfico. Es un ranking bastante... de tráfico de palomas, que yo no sé si es como tú me has mandado... Podemos incluirlo. Luego hablamos de palomas, tanto en forma de Espíritu Santo, que baja sobre el obispo Zornoza, o de cualquier otro, pero es que por ahora hablamos de vehículos. Pero yo te quería quitar ese punto porque yo creo que no hay que hablar de las palomas. ¿De Zornoza sí? No, sí, te lo digo en serio. Porque empiezas a ver que es un gran problema. Y como aquí en los medios, tú sabes que hay una situación a lo mejor de hacer seguimiento de cosas, ¿qué tal? Hay sequía informativa, Claro, entonces empiezan a hablar todo el día de cómo se cogen las palomas y entonces harán los animalistas y dentro de nada llegará alguien que dirá las palomas y estaremos otra vez fastidiados. Así que no hay que hablar de palomas. Bueno, hablemos de tráfico. Vamos a empezar por Rafael, que fue concejal del ramo. A mí me resulta sorprendente ese ranking. Porque claro, Cádiz es una ciudad pequeña. Imagínate en Manhattan, donde la velocidad media de los vehículos es de 25 kilómetros por hora, ¿no? Digo que los parámetros son muy diferentes. Bueno. No, que yo creo que los hábitos en Cádiz han cambiado muchísimo y ha ido cambiando a medida que el parque automovilístico iba creciendo y en la ciudad se iban restringiendo posibilidades de circulación y de aparcamiento, ¿no? Entonces, yo conozco gente incluso que ya no tiene coche. Es decir, primero dejó de utilizar el coche en la ciudad de forma absoluta y después empezó a pensar que a lo mejor para ir de una ciudad a otra también había transporte público, ¿no? Y ha terminado diciendo que se quitaba ese peso de encima, ¿no? Y efectivamente yo creo que los que tenemos coche en Cádiz lo utilizamos poquísimo y, en fin, porque no hay expectativa. Yo creo que eso es una suerte, ¿no? No hay expectativa de aparcamiento en destino y como no hay expectativa, pues utilizar transporte público. Y eso ha ido creciendo de una forma que se ha convertido en hábito de comportamiento en muchísimos ciudadanos. Habrá que ver cómo se complementa con el carril bici. Ahora mismo el carril bici... carril bici, no, autopista bici, porque he estado midiendo en algunos sitios y no es carril, es autopista. El carril bici ahora mismo cuatro carriles. ¿Lo has visto? Ha entorpecido el transporte público. Concretamente a la línea 7 la ha hecho prácticamente desaparecer, ¿no? Entonces, hasta que el carril bici no tenga un uso de un número de personas suficiente para compensar el daño que le ha hecho al transporte público, va a haber ahí una etapa que puede durar años, ¿no? Vamos a ver. Sí. Y después, cuando se ponga ya por fin la circunvalación, también ahí va a haber otra historia con el transporte público, ¿no? Porque también lo va a ralentizar, ¿no? Hay un factor, también importante, yo creo que para conseguir ese no sé si galardón, y es también la despoblación de la ciudad. ¿Sí? Tenemos una ciudad cada vez con menos personas, además
una población más mayor, con lo que también usan... Entran 30.000 vehículos en la ciudad, ¿eh? Claro, pero yo no sé si a la hora de sacar estos datos, lo que se mira es, digamos, la circulación interna o la verdad es que desconozco. Yo vi solamente, la verdad es que solamente leí un poco la noticia por encima, pero no sé con qué dato, pero sí es un poco lo que es el movimiento de la propia ciudad. Es verdad que la ciudad en tráfico ha descendido. Sí. Distinto es el acceso puntual de las horas de acceso por el tema de los trabajos, la llegada y la salida. Es ciudad de destino, no de circulación. Exacto. Entonces tienen una orientación de dónde dejo yo por la mañana el coche y lo deja toda la mañana y se vuelve a mediodía, ¿no? Eso hay miles de usuarios en esa circunstancia. Mirar que todo el frente marítimo del centro se ha convertido en una bolsa casi única de aparcamientos. Sí. Desde la punta de San Felipe, luego se han creado 2 o 3 bolsas de aparcamiento en el muelle Ciudad, otra en el muelle pesquero, más la carretera industrial. Así que desde la estación de autobuses hasta la punta de San Felipe es un continuum de aparcamiento en superficie, y el coche, como bien sabe, ocupa muchísimos sitios. Claro. Habrá que ver la incidencia del tranvía sobre esas personas que nada más que vienen origen-destino a dejar el coche porque trabajan en la administración o vienen porque son usuarios de la administración. Lo que nunca se me puede imaginar, don Rafael y yo, que hemos sido consejeros de Masa, él después con otras responsabilidades distintas, era que el carril bici iba a ser una fuente de financiación muy importante para EMASA, que estaba tocada, ha revalorizado todos los aparcamientos de Cádiz, que en la media de la avenida se han puesto en 38.000 euros y en el centro en 48.000. Es decir, ¿quién niega que Kichi no trae prosperidad a la clase media gaditana? O sea, ha incrementado las plazas de aparcamiento. ¿Tú has vendido tu plaza de garaje? No, yo no tengo plaza de garaje, porque yo cuando compré mi casa no tenía plaza de garaje y no pude comprar ninguna. Entonces hoy las tengo alquiladas. Pero, bueno, no te quiero ni contar. El que tiene una plaza alquilada hoy, de hace tiempo, no sabe lo que tiene, porque es imposible. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, que EMASA estaba queriendo en el gobierno anterior el aparcamiento que está allí cerca de la universidad, en Santa Bárbara, que está con Isolux, que Isolux es el 50%. EMASA quería soltarse, claro, con la crisis dijo Isolux, no, a mí no, y ahora le quiere comprar EMASA a Isolux el 50%. Es decir, yo creo que el equipo de gobierno gaditano está dando unas lecciones de gestión y economía, porque primero ha hecho lo primero que se hace en una empresa al llegar cuando hay problemas, que es reducir la deuda, y lo han hecho estupendamente. Han tenido que trabajar como los indios, con arco y flecha. Y esta segunda legislatura vamos, y no lo estoy diciendo en broma, vamos a asistir a cosas muy interesantes. Emilio se ha hecho anticapitalista, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos, totalmente. Vamos a empezar dejando la coleta. Una evolución como Bestringe. Totalmente. El Bestringe de Cádiz. Que no te quepa la menor duda. De Cádiz. Qué malo. Aportar alguna sobre yo cuando hemos hablado de temas parecidos aquí en la tertulia, siempre he hablado de la ciudad. Es decir, la ciudad, es que esta ciudad no permite lo que no puede permitir. Yo siempre suelo decir, oye, no me pidas lo que no te puedo dar, pídeme lo que te puedo dar. Si me pides lo que no te puedo dar, no me critiques. Critícame si pudiéndote dar algo no te lo doy pese a que me lo pidas. La ciudad tiene lo que tiene, las características. Yo pienso en Toledo, pienso en ciudades con un centro histórico, que son ciudades donde... Toledo la ha eliminado. Claro, es que... Pero vamos, radicalmente. O el centro de Praga, Ávila. O el centro de muchas ciudades históricas. No se puede utilizar vehículo propio, no se puede. Solamente los residentes, y bajo determinadas circunstancias, podrán tenerlo. ¿Qué es entonces lo que procede? Bueno, para los casos emergentes, digamos, están los aparcamientos subterráneos. Hay que pagar mucho, pero ya tú lo sabes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Utilizar el transporte público. Entonces, ¿qué es lo que hay que exigir? A los poderes públicos que doten a los ciudadanos de un transporte público eficaz. Eso es todo. Y entonces, si es circular,
si llega hasta aquí, si es el tranvía, si es el autobús, lo que sea, que estén continuamente moviéndose, que no tarde mucho un autobús al otro, y que haya un montón de transporte público y se dé los bonos. Lo que no sabía que la línea 7, la otra vez me pasó, vamos, totalmente de cateto. Te pusiste en la marquesina de tu casa, esperando para irte para Cádiz, al centro. De mi casa no, en el centro. Y cuando llevabas 14 horas dijiste esto. Quería ir a la barra del Faro y dijimos, pues mira, con la línea 7, muy tal y cual, y nos llevamos un rato ahí. Emilio, pero es alucinante el antagonismo. Es que los sábados pero digo, ¿eso dónde ocurre? ¿Dónde pasa eso? Pero es que el antagonismo es una línea del transporte público con la segunda horario es alucinante. Los sábados entonces, si esa es una línea, los demás son bingo, ¿no? El antagonismo carril y líneas públicas de... Bueno, brevemente decirme algo del obispado. Este señor que es amigo de Monseñor Monse. Amigo de Monse. Bueno, yo... Es que hay una detrás de otra, no voy a dar más detalles. Desahucian a un matrimonio de un convento de San Fernando, ha sido condenado por un despido improcedente. Dado la edad provecta que ya tengo, he conocido a varios obispos, ¿no? No muchos, ¿no? Sí, Añovero, el que estuvo antes. Antonio Dorado, Antonio Ceballos y este son muchos obispos, ¿eh? Son 4. Bueno, tampoco va a parecer. Yo he conocido a 8 presidentes de Diputación. 5 obispos. Bueno, yo he conocido a 5. Bueno, esto que está pasando ahora no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. Y el pueblo de Dios, el pueblo fiel, los fieles, aunque no dicen nada porque se trata del obispo, están perplejos. Es que no entiende lo que está pasando. No entiende que este señor haya llegado aquí, se haya rodeado de gente que está causando tantos problemas. Y además, esto es como el amor en tiempo de cólera de García Márquez, esto es los despropósitos en tiempo de Facebook y de Twitter y de Internet. Sí, pues claro, que todo está en las redes. Claro, cualquier cosa que hacen mal o que no hacen bien, o que tienen el desenlace, como ha tenido el desenlace tal, está inmediatamente en las redes sociales y se ve en toda España. Entonces el otro día podemos ver que hay un matrimonio que llevaba, no sé, 20 años en las capuchinas de San Fernando, en la puerta de la calle, los dos, con una careta, es que me echan de aquí. O que aparezca que han perdido con una segunda sentencia del señor de Vito Gore. Entonces el obispo se lo va a tener que hacer mirar, porque a lo mejor se ha rodeado a las personas inadecuadas, especialmente un paisano nuestro de la isla que se llama el reverendo padre don Antonio Dufaín, que es un hombre de una tosquedad fuera de lo común, que está causando a la diócesis, es decir, no solamente a la administración, porque yo creo que todas las cosas no se saben, Bueno, se sabe lo que se sabe. Sí, pero no se entiende cómo con mucha brevedad estamos fuera de tiempo. Un papa rojo permite estas cosas, che. No, lo que también es cierto es que en la iglesia diocesana y gaditana hay sectores muy progres, muy izquierdistas, que están en clarísima afiliación católica y eclesial. Y sin embargo eso desde hace un tiempo se están viendo que no tienen nada que ver con la forma de gestionar desde el obispado. Esto que está creando un problema. Es más, nuestro alcalde actual, Kichi, fue catequista. Procede de esos círculos de la izquierda católica. Y eso está ahí, ¿no? Fue catequista en San Lorenzo, en la parroquia de San Lorenzo. Pero es penoso lo que tú estás diciendo, Rafael, es decir, que con independencia de que haya cuestiones que salgan o no salgan en redes, es verdad que la crítica está saliendo además de personas destacadas, es decir, de algún párroco de alguna iglesia importante como el de Conil, que están dando la cara para decir, oye, que aquí está pasando esto, ¿no? Bueno, damos por concluido esto. ¿Alguna dedicatoria? Bueno, yo quiero dedicar y felicitar al Foro Convergia, la Universidad y Empresa, que además que hemos coincidido la noche de esta mañana. Bueno, es un foro muy interesante porque es, vamos, la tercera pata de la universidad, primero la docencia, ¿no?, la investigación y esto es la transferencia al mundo de la empresa con unos ejemplos, ¿verdad?, verdaderamente maravillosos de conexión. Y entonces, y en su nombre a Prudencio Escamilla, presidente de los consejos sociales de la Universidad Pública de Andalucía, y a Javier Sánchez, que bueno, que creo que
que ha sido un éxito para tener en cuenta, con muchísima falta en Cádiz, que hay muchísimos emprendedores y muchos investigadores, y esa es una pata que teníamos un poquito, ¿no? Sí, además se ha llenado el cupo de participantes. Bueno, con esta dedicatoria damos por concluido el programa de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, Emilio de la Cruz, Manolo Pérez Fabra y Rafael Garófano sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.